Ya, mire, bueno, ahora vamos a hablar del dolor, ¿verdad? Del dolor, sí, correcto. Ya, por ahí vamos a hablar de los miedos más adelante. Sí, en la próxima charla vamos a abordar los miedos. Ya, y anteriormente habíamos hablado de la alimentación, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, esos son los Ya, temas. entonces, exactamente. Yo tengo la siguiente duda, porque en el fondo son diversos temas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos llamarle a toda esta información? ¿Son clases sobre, como quien dice, cultura general o tiene un nombre todas estas clases? No, lo que pasa es que, a ver, lo que estamos haciendo ahora es comprender cómo es la estructura del ser humano. Ah, perfecto, ya. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la estructura completa. O sea, obviamente estamos recién en los primeros pasos, ¿no? Y los primeros pasos tienen que ver con con esta, a ver, con esta información en la cual lo que yo estoy indicando ahora es que todos los seres vivos, tanto el ser humano como los animales, todos, absolutamente todos, estamos insertos en un sistema que se llama, que nosotros le llamamos vida, pero que no entendemos que es un sistema. Y ese sistema Eso. nos va llevando por un camino de desarrollo. De hecho, nosotros primitivamente estábamos solamente viviendo en un estado de sobrevivencia, o sea, en un estado primitivo, y muchas tribus hoy día también están en ese estado, viviendo en un estado de sobrevivencia solamente. Y este estado de Claro. sobrevivencia tiene ciertas características, el sistema de sobrevivencia es solo un capítulo, por así, o es un apartado, o es un concepto dentro de lo que es el sistema vida. ¿Me entiendes? Entonces, lo que estamos haciendo, o sea, lo que estoy haciendo yo es ir desarrollando por parte, pero después todo se junta. O sea, no hemos visto nada todavía de todo lo que queda por ver en realidad. Entonces, la verdad es que este es un tema, por eso que es un proceso largo. Es un proceso largo, pero vamos a ir viendo todo, vamos a ir viendo cómo funciona la mente, cómo se escriben los pensamientos, cómo se escriben las emociones, cómo se interrelacionan, ¿ok? Y cómo se va construyendo tu historia personal, eh, y de qué manera podemos ir haciendo, comprendiendo eso y haciendo cambios. Después vamos a ir viendo ya más adelante, y ahí vamos a tener que ver todo, o sea, vamos a ver cómo funcionan los egos, qué es el ego realmente. Entonces, cómo funcionan las emociones, los tipos los sistemas de creencia, o sea, el tema da para mucho, o sea, es bien largo en realidad. Así que eh, Ya. si tienen paciencia, vamos a llegar al final, van a llegar al final, en la medida en que va pasando en los capítulos, van a ir dándose cuenta de que, o sea, es como una radiografía a un ser humano, o el manual de usuario, porque ¿qué pasa que nos dieron este Ya. aparato tan espectacular que se llama mente, pero no la sabemos usar, pues no sabemos cómo funciona? Y es lo mismo que si te Sí. pasan, no sé, por una máquina sofisticada o cuando te pasaron el primer celular, no sabías qué botón apretar, digamos. Hoy día ya es más fácil. Y esto es lo que va a suceder en este proceso también. En el sentido de que en la medida en que tú vayas comprendiendo cómo son cada parte, y también vayas comprendiendo cómo se interrelacionan todas tus partes, vas a poder comprender mejor tus estados emocionales, tus conductas, tus creencias, tus miedos, etcétera, etcétera, para Ya. poder evolucionar, que de eso se trata en definitiva este viaje, hacer un viaje Ya. evolutivo, es un viaje evolutivo. Me quedó muy claro. Muchas ¿Sí? gracias por su respuesta. Muy Ok, amable, gracias. gracias, encantado. Para eso este espacio, mientras tanto, estamos acá. Siempre llego un poquito más temprano justamente para ir respondiendo algunas dudas que se presentan en los capítulos anteriores o cualquier duda que tengan que yo pueda responder. Pues tampoco me la sé toda, pero lo que esté dentro de mi área, por lo menos, sí lo puedo responder. Bienvenida, Ya. bueno, Juan Carlos, y ahora Beatriz, Elisa, Alicita, Martita, Beatriz, allá arriba, Mónica. No sé Hola, si es la Willy. misma Beatriz o es otra Mónica Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirna también, bienvenida. No sé cuántas personas, a ver, voy a ver acá. Ah, tenemos nueve, vamos un poquito. ¿Ya? Así que eso. Cualquier pregunta que tengan, duda.
para las personas que se están integrando ahora último, les recomiendo que visiten mi canal en YouTube donde estoy subiendo los videos. Bueno, está junto con otros, pero hay una lista, un playlist, una lista donde se llama Rediseñando tu Ser, que es donde estoy subiendo los diversos capítulos, los dos que ya hemos tenido, y cada capítulo lo voy a ir subiendo ahí para que esté la materia más o menos ordenada. ¿Ya? Se llama mi canal en YouTube es de la fundación. El canal se llama Fundación Mentes Sanadoras. Y dentro de ese canal hay un apartado que se llama Rediseñando tu Ser y donde estoy guardando los capítulos que voy editando y voy subiendo. ¿Ya? Así que, ¿cómo está Martita? ¿Cómo está el jefe? Hola amigo, estamos bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro ¿Tú mucho. cómo estás? Bien también, súper. ¿La familia y Aquí, todo bien? todo el mundo bien, gracias al cielo. Todo Sí. tranquilo. Oye amigo, yo Yo me, quería hacer ¿me una escucho? pregunta. Sí, Mónica, también. Parece que Martita va a preguntar algo. Tírate Ya. si quieres preguntar. ¿Me decías, Martita? Sí, es que en la sala anterior, ¿no es cierto?, se hablaba de todos los elementos que componen nuestro organismo y de Ujú. los rangos, ¿no es cierto?, que tiene de todos los elementos, o sea, del Claro, los elementos químicos, por así decirlo, ¿cierto? Que por son de la decir, tabla periódica, los elementos que forman esa misma cosa. moléculas, Entonces, ¿sí? ¿Correcto? cuando uno se hace examen de laboratorio, me imagino que usted, pues, que no se lo hace porque no necesita, Gracias, pero sí. No, no, en realidad no he hecho, pero bueno. Hace tiempo eh, que no hago, no te necesito. ¿Y ya ahí? pa' a uno le dan, ¿no es cierto?, referencias con respecto a lo que controla nuestro organismo Correcto. y a la referencia, ¿no es cierto? Me imagino que esa referencia está basada en esa tabla periódica que tú dices, Es lo ¿verdad? mismo, exactamente. Ya, ya. Exactamente. Todos los exámenes son para medir cómo están las moléculas, los átomos, eh, las hormonas, que son todos, al final, todos son elementos que están formados por elementos químicos. Somos Ujú. hijos de la tabla periódica. O sea, Pero eso también va variando de acuerdo al rango etario de cada individuo, digamos. es que, claro, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver en términos de la química, ¿cierto? Nosotros vamos a ver a nivel más superior, más macro, o sea, más general, digamos, Ujú. ¿cierto? Claro, tú te vas a hacer para ver cómo está la diabetes, cómo está el colesterol, cómo están, no sé, y ahí el colesterol bueno, el colesterol malo, pero al final Exacto. todo eso son elementos químicos, pues, todo. Ujú, Entonces, la salud del ser humano en realidad está en el balance de todos los elementos que tienen que participar para que se produzca este estado que nosotros llamamos salud. ujú. Entonces, en la medida en que esos indicadores se distorsionan, pueden descubrir que realmente hay algún problema con nuestro organismo en general. Así Esa que, era mi hola, pregunta. Lisita. Gracias. Hola. ¿Sí? Entonces, y bueno, tal como les mencionaba, al final, por ejemplo, hay ciertos actos que son como los macros, o sea, son como los generales y obligatorios, es que nosotros tenemos que respirar, tenemos que beber agua, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, pero si tú ves, bueno, y tomar el sol que nos da la vitamina 2, ¿cierto? Que también son átomos y moléculas. Y después viene, bueno, el oxígeno, que tenemos que respirarlo, ¿cierto? Y además aportar otra parte más a través del agua, el H2O, ¿cierto? Ahí ya tenemos otra molécula más, la molécula del agua. Y después todos los alimentos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las proteínas, las vitaminas, los minerales, estamos hablando nuevamente de moléculas específicas que tienen una configuración particular. Y esas configuraciones particulares, esa configuración tiene un propósito distinto dentro del cuerpo. Ya tal como mencionaba, o sea, las proteínas están para reforzar, digamos, todo lo que es la regeneración de tejidos, ¿cierto? Es el soporte y otra,
qué sé yo, los lípidos tienen la función de formar almacenamientos de energía para procesos más largos. Los carbohidratos también son de procesos de energía, pero son más rápidos, que son para uso más rápido, etcétera. O sea, al final, sí, todo eso va a las células para producir un trabajo. ¿Ok? Gracias. Mónica, gracias Martita, ¿sí? Mónica, tenías una pregunta, cuéntame. Sí, más que preguntas, quería, bueno, igual, quería preguntarle, valga la redundancia, Cuéntame. usted había dicho que usted hace terapia. Sí, correcto, sí. Sí, hago terapias online o... A ver, esto, voy a ver si logro ver ahí un poco más. Ya, ok. Sí, hago terapias online y hago terapias presenciales también, pero yo vivo acá en Peñaflor. Digamos, no sé si... Y cuando atiendo, tiene la misma eficacia tanto presencial como online. No, no es problema. Ya. ¿Y Porque cómo se hace para tomar una hora? por mi WhatsApp, tú me pides hora, me escribes al WhatsApp y me escribes, me solicitas la hora. ¿Ya? Al Así WhatsApp. que Ya, cuando gustes, ya, yo trabajo, la verdad es que no he subido ninguna ficha, pero yo trabajo todo lo que es dolor, ¿ya? Y trabajo todo lo que es psicoemocional, depresión, crisis de pánico, miedo, traumas, problemas de anorexia, de bulimia, cambios de conductas, todo lo que es eliminar, bueno, los miedos, ujú, potenciar la concentración, la inteligencia, pánico escénico, fobia social, o sea, todo lo que signifique en el ámbito psicoemocional. Es importante de que ustedes vayan en la semana un poco reflexionando respecto de lo que vamos trabajando y que tengan un cuadernito. O sea, les recomiendo un buen cuaderno que tengan para el desarrollo de las materias, porque van a haber muchas cosas que de repente van a ser interesantes para que las vayan anotando, ¿cierto? De repente hay temas que te llegan muy personalmente, ¿cierto? Que te tocan muy, muy a fondo y la idea es que, bueno, eso lo vayas recogiendo para trabajarlo en la semana. Algún concepto, alguna idea. No se trata solamente de escuchar, cerrar el cuaderno o cerrar la pantalla y nos vamos para la casa, o sea, y esperar la otra clase. No, la idea es trabajar. Y la idea también es descubrirnos, descubrir qué cosas en nosotros podrían ser mejoradas, porque de eso se trata este proceso. Cómo podemos ir mejorando los diversos aspectos de nuestro ser. Entonces, aparte de eso, tenemos lo que me va a ayudar, los aspectos que yo voy descubriendo de mi ser por mejorar y a la vez también anotar las preguntas que te nacen en ese momento. Bueno, ¿y cómo, por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué yo funciono así? ¿Por qué se funciona así? ¿Por qué se produce este resultado? Etcétera. Entonces, esas preguntas nos van permitiendo, de repente, cada pregunta de ustedes va permitiendo que las otras personas a lo mejor también las puedan tener y no lo están haciendo. Entonces, nos vamos ayudando mutuamente a este despertar. Como le decía, y remarco nuevamente el hecho de que la idea es que hagamos como si estuviéramos en una reunión, digamos, o sea, como si estuviéramos realmente en una reunión social, compartiendo, ¿ya? Y que no haya diferencia entre que yo esté dictando la clase y ustedes estén escuchando, o sea, que sea realmente participativo. Porque es beneficioso para todos. De repente ustedes van a hacer preguntas que me van a obligar a pensar más allá, a lo mejor, de lo que he pensado hasta ahora. Y eso también es beneficioso para mí, ¿ya? Así que les invito a que ese cuadernito esté bien a la mano y que sea una herramienta de trabajo también. Ya. Entonces, vamos a comenzar entonces a trabajar. Hoy día el tema es comprendiendo el dolor. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy día. Y cuando la palabra comprendiendo tiene un alcance bastante grande, en el sentido de que el dolor es uno de nuestros grandes criticados, enemigos, vilipendiados, rechazados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no comprendemos, porque no sabemos de que en realidad el dolor es nuestro
máximo amigo, porque en realidad es un sistema de cuidado, es un sistema de protección para nosotros, ¿ya? Entonces, el dolor tiene todo un vocabulario, tiene todo un lenguaje con el cual se comunica con nosotros, pero muchas veces no prestamos atención, ¿cierto? No entendemos la señal que nos está enviando y eso después nos trae problemas. O sea, muchas de las enfermedades, muchas de los dolores, muchos de los problemas es porque no podemos entender ese lenguaje que es extremadamente simple, pero que es tremendamente importante porque es el gran cuidador de nuestro cuerpo físico, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre diversos aspectos que son tremendamente novedosos. No es como el dolor que conocemos en términos generales, que de hecho ni la medicina lo conoce de esta manera. Entonces, para que podamos ir haciéndonos más amigos del dolor y podamos irlo trabajando de ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a partir con el PowerPoint y vamos a ir arriba, ok, no, ya. Bien. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Para que alguien me comente. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Se ve Perfecto. y se escucha Súper. muy bien. Ya, súper, genial. Vamos Muchas entonces. gracias. Ya. Entonces, comprendiendo el dolor. Este es un lenguaje que está más allá del cuerpo. Y en este sentido, el cuerpo es un instrumento de la mente, por así decirlo. Es un vehículo en sí. ¿Ya? Y la mente tiene diversos niveles de funcionamiento. El nivel en el que está el dolor es en el nivel en que la mente trabaja y que le vamos a llamar el nivel vital, ¿ya? Este nivel vital en realidad es un conjunto de sensores que posee la mente, que tiene la mente determinado en ciertos funcionamientos del cuerpo que nos van indicando los diversos factores que están afectando al cuerpo físico. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante, estos sensores, por ejemplo, uno piensa que, pues, me dio sed, voy a ir a tomar agua, por ejemplo, ¿cierto? Me espera un poquito que me voy a ir a poner un abrigo porque me dio frío. Y uno piensa que uno está tomando esa decisión. Pero la verdad es que no es tan así, es un proceso más automático, porque la mente, a través de estos sensores, te va diciendo cuáles son las precauciones y las decisiones que tú tienes que tomar para mantener el equilibrio de funcionamiento de tu cuerpo. Si yo siento frío y no me abrigo, ¿cierto? Lo más probable es que me pueda resfriar, o me pueda dar un enfriamiento, como le llamamos, ¿cierto? O me puede dar un congelamiento. O me puede dar, o sea, siempre hay algo, por eso que estos sensores funcionan a un nivel vital, ¿ya? Y el dolor es parte de ese nivel vital, como vamos a ver ahora a continuación. Bueno, el tema de hoy está centrado en lo que ya hemos visto en el primer capítulo, o sea, nosotros estamos en este momento solamente interiorizándonos de cómo nosotros y todos los seres vivos estamos insertos en este sistema que se llama sistema vida. En este momento estamos en este capítulo, en todo lo que es la ley de sobrevivencia. Repaso para los que no vinieron, ¿cierto? Este sistema vida funciona en base a estas cuatro leyes. La ley de sobrevivencia, la ley evolutiva, la ley de bienestar y la ley de realización, ¿ya? Y cada una de estas leyes tiene ciertos apartados o ciertos elementos desde los cuales funciona. En este momento nosotros estamos viendo la ley de sobrevivencia, ¿cierto? Y cómo esta ley de sobrevivencia comanda solamente la parte física, el nivel físico. Obviamente todo esto está interrelacionado, o sea, no hay nada que esté funcionando separado por sí solo, somos un ecosistema. Entonces, la ley de sobrevivencia la estamos viendo primero a nivel físico. Ya vimos la procreación y la alimentación y vimos que todo esto, o sea, nosotros la procreación, es un acto molecular, es un acto químico en la práctica.
¿cierto? Y la alimentación también es un acto químico, porque está a través de todo lo que nosotros nos alimentamos, el sol, el agua, el oxígeno, los bioelementos, que son todo lo que hemos visto de las proteínas, los carbohidratos, de los lípidos, etcétera, ¿cierto? Todo eso son moléculas que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo a nivel físico. Y en este caso, como la ley de sobrevivencia tiene dos objetivos principales. El primero es cuidar de que la unidad se perpetúe en el tiempo, o sea, que se mantenga viva. Pero a la vez, en la medida que se preocupa de que cada unidad se mantenga viva en el tiempo, se está preocupando de que la especie también se sostenga a través del tiempo. Por lo tanto, el que cada uno de nosotros se preocupe de su salud y de su bienestar tiene que ver con, primero conmigo, ¿ok? A nivel individual y personal, y también tiene que ver con mi especie. Por eso que está el proceso de la procreación, para que las especies se vayan multiplicando y sosteniendo a través del tiempo. Y eso, apenas nacemos, vamos a necesitar el alimento para que se mantenga ese sistema. Y ahora nos vamos a ir a este otro apartado, ¿cierto? Que es el dolor, que es parte de la información y es tremendamente importante. Imaginemos, como muchos de ustedes saben, que si no existiera el dolor, ¿cierto? Sería terrible para el ser humano, porque podría desangrarse con alguna herida sin que se dé cuenta, o un virus, ¿cierto? Podría, digamos, llevarlo a la muerte y muchas cosas podrían llevarlo a enfermedades graves, a la muerte misma, si no existiera el dolor que nos está avisando que algo no está funcionando bien dentro de nuestro cuerpo. Y junto con el dolor están todos los síntomas, ¿cierto? Los síntomas como las inflamaciones, como las tensiones musculares, como los catarros, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es todo un sistema que se preocupa de cuidar la unidad viva para que la unidad viva a la vez sostenga a las especies en una continuidad. ¿Ya? Entonces, y en ese sentido, decimos que estamos en este plano funcionando ahora, ¿ya? Y hoy día toca el capítulo del dolor. Tal como les decía anteriormente, ¿cierto? Este es un ciclo largo, largo, largo. O sea, si ustedes ven, llevamos dos capítulos y llevamos recién esta parte. Y todo esto que está acá, después se suma otro apartado y otro apartado más también, que nos van a ir mostrando cómo es que la mente va participando de cada uno de estos elementos y después cómo se va configurando, cómo se van escribiendo nuestras experiencias, cómo la mente construye los pensamientos, cómo construye las emociones, las sensaciones, cómo construye el tiempo en nuestras vidas y cómo todo esto se relaciona, se interrelaciona para llegar a producir un ser humano y producir el funcionamiento de un ser humano. ¿Ya? Entonces tenemos harta tarea. Bien, en primer lugar, el dolor es una energía. Todo lo que hay en nosotros es energía. A partir de que somos átomos y moléculas, a partir de eso, entonces todo lo que existe en nosotros, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo, absolutamente, todo es energía. El dolor es más conocido dentro del campo de las sensaciones, ¿cierto? Pero el dolor y todo lo que es sentir es vibración, es energía y vibra, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el dolor es un código energético que se proyecta sobre nuestro cuerpo, o sea, no le pertenece al cuerpo propiamente tal, sino que la mente lo que hace es que proyecta en la zona o en el área que está en conflicto para llamar la atención, el foco de la conciencia y del ego sobre esa zona para que tome alguna iniciativa, ¿cierto? Que reconozca el dolor y que pueda tomar las iniciativas correspondientes para mantener el equilibrio. Anoten eso. La salud, ¿cierto? Un estado de salud es un estado de equilibrio del cuerpo. Por lo tanto, cada vez que hablamos de salud, estamos hablando estado de equilibrio del funcionamiento del cuerpo. ¿Ya? No salud es un estado de desequilibrio. Así de simple.
sea, salud, desequilibrio, no salud es un estado de desequilibrio en el funcionamiento del cuerpo. ¿Ya? El dolor, como todo lo que existe en nosotros, es una construcción mental. ¿Ya? Es un sistema de código, ¿cierto? Lo construye la mente y lo proyecta sobre el cuerpo. Eso sería más o menos el ejercicio o la dinámica. Ante cualquier situación que esté causando daño o esté comenzando con un proceso que podría afectar al cuerpo, esta, hablamos de la mente, la doña, emite una señal sobre la zona afectada. ¿Para qué? El ser vivo, y esto cuando hablo del ser vivo estoy hablando que es el mismo sistema para nosotros los seres humanos que para los animales, ¿ya? Tome conciencia de la situación y emprenda las acciones correctivas. Esa es la función del dolor. Nos muestra en qué punto específico hay un problema y para que nosotros emprendamos las acciones correctivas correspondientes. En la medida en que la persona o el ser no atienda la señal a tiempo, la mente debe perseverar en hacerse entender. O sea, te mandó la señal, no la tomaste en cuenta, no le diste esfera, entonces aquí empieza a complicarse la cosa, ¿ya? Entonces la mente va a aumentar como el volumen de lo que está diciéndote, te va a levantar la voz, por así decirlo, para que evitar que llegara al colapso de la zona afectada, ¿ya? Más adelante vamos a ver cuál es ese, como les decía, esto es como un vocabulario, es un sistema de mensajes en la práctica. Por esta razón podemos decir que los tipos de dolores son un lenguaje de la mente, ¿ya? Tal como les decía, este es un lenguaje que está más allá del cuerpo, no pertenece al cuerpo propiamente tal, pertenece solamente a la mente. Lo vamos a ver después con unos ejercicios prácticos, así que no se preocupen, ¿ya? La mente se está comunicando con nuestro consciente de manera permanente. Y ustedes no se van a imaginar la cantidad de información que nos entrega eh, y que es súper simple, tremendamente simple, pero que es la mente la que nos está mandando. Uno de los niveles de trabajo de la mente tiene el nivel vital, ¿cierto? Después tiene un nivel egoico y después ya tiene un nivel trascendental, que los vamos a ir viendo de a poco más adelante. Pero el dolor y todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo la mente está funcionando en su apartado de nivel vital. ¿Ok? Recuerden que todos los sistemas funcionan de manera simultánea por la capacidad que tiene la mente de moverse a la velocidad de la luz y más a lo mejor. ¿Ya? Entonces, en este nivel vital, la mente dispone de millones de sensores que están informando a la mente sobre el estado de desequilibrio de algún órgano o parte de nuestro cuerpo. Y aquí, ojo con esto. Fíjense ustedes que estos sensores no hacen nada si no hay un proceso de desequilibrio. Mientras el cuerpo esté funcionando bien, las partes estén funcionando bien, no mandan ninguna información a la mente para que la mente transmita la información al cerebro y el cerebro entonces es el que activa la alarma para que la persona tome las decisiones correspondientes. Esa es la mecánica más o menos, ¿ok? Entonces, estos sensores por supuesto que pasan primero a nivel del cerebro, pasan arriba a la mente y se devuelve la información al cerebro para que a través de... A ver, voy a tratar de explicar esto, pero se va a complementar un poco más adelante. Supongamos lo siguiente, el sensor me dice, Guillermo, te estás deshidratando. O sea, no está bien tu nivel de hidratación. ¿De acuerdo? Entonces... Se activa la señal, el sensor manda la señal al cerebro, el cerebro manda la señal a la mente que está fuera, más allá del cerebro, y ahora la mente lo que tiene que hacer es coordinar el
material que tiene guardado en el archivo mental, que son pensamientos, emociones y sensaciones, para empezar a comandar el cuerpo hacia el restablecimiento del equilibrio. Perdone si esto está muy complejo, pero pasa lo siguiente. Ahora lo voy a simplificar con un ejemplo. Entonces, estoy deshidratado y la mente hace todo este proceso. Entonces yo digo, "Ah, voy a ir a tomar agua. Bueno, me dio sed. Espérame un poquito, voy a ir a tomar agua. Claro, yo lo estoy diciendo, lo estoy verbalizando, pero está sucediendo toda esta mecánica de una manera así, ahora ya. Entonces voy yo y ahora la mente lo que tiene que hacer es mostrarme dónde está el lugar más cercano en que yo puedo beber agua. ¿Cierto? Ya sea la cocina, y si estoy en el patio, a lo mejor la llave del patio, y si estoy en, no sé, en una sala, voy a pedir permiso para llegar al baño o a una parte donde yo pueda tomar, o a la, no sé, ¿cierto? Entonces, la mente me va a guiar, ahora va a guiar mi cuerpo y lo va a conducir hacia la provisión o hacia la fuente más cercana de provisión de agua para que yo pueda restablecer el equilibrio hídrico de mi cuerpo. ¿Ok? Pero no es suficiente. Llego hasta ahí, ¿cierto? Y tengo que saber cómo tomar el vaso, tengo que traer el vaso, la taza, lo que tenga como recipiente, tengo que abrir la llave y todo eso lo está comandando la mente, se lo está comandando al cuerpo. Le está dando las órdenes para que haga todo ese proceso que nosotros hacemos de manera natural y cotidiana. ¿Ok? Pero no es tan así. O sea, la mente está comandando cada una de las acciones y cada movimiento que se realiza para que este personaje llamado Guillermo pueda reconstituir su nivel de hidratación. Y eso lo hace con todo. Cuando tenemos ganas de orinar, de ir al baño, cuando tenemos que sacarnos la polera, cuando tenemos que cambiarnos ropa porque estamos demasiado transpirados. O sea, es una cantidad enorme de procesos que se generan a partir de estos sensores. Dentro de los cuales vuelvo a recordarles que está el dolor. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información, la mente comanda una serie de actividades que escapan a nuestro consciente. Todo lo que le expliqué yo recién, partí, tomé agua, tomé un vaso, me lo bebí y chao, vuelvo a mis actividades, pero no le di mayor importancia, porque están en un proceso automático. ¿Ya? Entonces, estas actividades escapan a nuestro consciente, o muchas veces también asumimos que nosotros elegimos el ir a tomar agua. Está dentro de nuestra elección, pero no, fuimos comandados en realidad. Estas actividades, como les decía, pueden ser tan simples como cambiar la postura corporal. O sea, cuando yo estoy sentado, ¿cierto? Y de repente me muevo y me acomodo, no es por es automático, pero es mi mente la que me está diciendo cambia la postura corporal porque alguna parte del asiento te está presionando mal, porque algún músculo se está tensionando, ¿cierto? Porque tienes las piernas cruzadas hace mucho rato, entonces tienes el pie torcido. Toda esa información está siendo pesquisada por estos sensores y están guiándote para que hagas las correcciones, ¿ya? El hecho de tener que abrigarte más, de sacarte ropa, etcétera, ¿cierto? Todo eso lo está comandando la mente. Entre estas señales de comunicación, el dolor cumple una función, pero fundamental, ya que es una alerta de daño potencial o ya de un daño manifestado. O sea, ya hay un problema. ¿De acuerdo? Pero recuerden que los sensores solamente comunican cuando llegamos a un estado de desequilibrio. Por muy mínimo que sea, te lo va a comunicar. Si yo estoy, vamos a ver ahí que ahora que tiene diferentes lenguajes, digamos, o volúmenes de información. Entonces, eh, manda esa señal y nosotros hacemos la corrección de la postura, nos paramos, nos sentamos, hacemos algún ejercicio, nos desestructuramos, no sé, hacemos algo. Pero eso es porque los sensores están mandando la información. ¿Cierto, Mónica? Así como movemos el cuello, ¿cierto? Uno cree que yo voy a mover el cuello, pero no, lo estoy moviendo porque realmente tengo molestias en el cuello, ¿cierto? Entonces, esa es parte de la información de protección que nos está haciendo la mente, ¿ya? Bien, ¿cuál es el significado de estos lenguajes del dolor? ¿Ya?
Si bien algunos de los siguientes conceptos parecen no pertenecer al dolor, ¿cierto? Todos son niveles necesarios para restaurar el bienestar de alguna parte del cuerpo. El, el vocablo más simple que tiene es ponerte una tensión, como esta tensión que tenemos en el cuello, que muchas veces nos obliga a estar haciendo algún tipo de ejercicio, ¿cierto? Porque ya la contractura muscular nos está afectando en demasía. Entonces, esa tensión nos lleva a tener que hacer una elongación, un estiramiento, algún movimiento o simplemente a cambiar la postura. ¿Ya? Bien, también existe la incomodidad. Cuando yo estoy en una postura, ¿cierto? Y llevo mucho rato, me manda la señal que estás incómodo, cambia la postura. Entonces yo a lo mejor ya dejo de cruzar las piernas o dejo de estar en la postura en que estoy sentado o a lo mejor voy a buscar otra parte donde sentarme o me voy a estar de pie simplemente porque ya estoy cansado de estar sentado. Pero todo eso, como les digo, son los sensores que están comunicando cuál es el estado del cuerpo. Y esta información está indicando que hay un proceso de desequilibrio o que podría dañar al cuerpo o que bien ya está causando un efecto negativo, ¿ya? Cuando nosotros no agarramos, o sea, no decimos como no le damos atención a la atención, pasa a un nivel ya de incomodidad. Y ya ahí uno tiene que tomar alguna decisión. Y cuando no tomamos en cuenta este estado de incomodidad, te levanta la voz y te grita ahora y te genera una molestia. Si tú tampoco tomaste en cuenta el grado de molestia porque estás muy concentrado en lo que estás haciendo, porque estás muy apurado, porque realmente es súper importante lo que estás haciendo, en algún momento ya pasa eso a dolor. Si ese dolor se perpetúa por mucho tiempo, ya te genera un dolor agudo, o sea, ya te está gritando, ya córtala, o sea, párate, ¿ya? Y cuando nosotros, que ocurre mucho en el proceso laboral, ¿cierto? Que por ciertas acciones repetitivas lo hacemos hoy día, tenemos que volver mañana, tenemos que volver pasado y hacemos todos los turnos y estamos repitiendo esos movimientos y ahí están donde empiezan las enfermedades laborales, ¿cierto? Ahora, claro, lamentablemente los médicos no toman en cuenta todo este proceso, toda esta repetición. Entonces, como perdonen que lo diga, pero como de repente también hay negocios de por medio, entonces no le dan el valor, digamos, de lo que ha significado el repetir por tanto tiempo y por tantos años ciertos tipos de movimientos que al final han llevado a tu cuerpo a un estado de deterioro significativo, ¿ya? Entonces, eh, ya después te produce un dolor crónico. Y ahí estamos complicados, ¿sí? Porque el dolor crónico ya te lleva también a un deterioro mayor del órgano, porque te advirtió, ¿ok? Si tú estás digitando mucho, ¿cierto? Digita, y empiezas con la tendinitis, y si tú no atiendes la tendinitis, después te va a perjudicar el túnel carpiano y después te va a perjudicar que no puedes apretar y no puedes apretar y se te empiezan a caer las cosas porque no tienes la capacidad de apriete. Y bueno, y ya llegamos a eso porque no atendiste lo primero, que era la tendinitis. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo la importancia que tiene que nosotros entendamos, comprendamos y le prestemos atención a todo el comunicado de este sistema preventivo, de cierta forma, que produce el dolor. O sea, todo esto que está acá lo tenemos que considerar como parte del lenguaje del dolor, el cual lo que está comunicando es un proceso de desequilibrio, un proceso de mal uso, o un proceso de fatiga muscular, o un proceso que está dañando a tu cuerpo, a tu musculatura, a tus huesos, a tus órganos, etcétera. ¿Ya? Y aquí voy a dejar un poco esto. Y aquí, amigas, amigos, es súper importante que tomemos en cuenta lo siguiente.
El cuerpo humano está constituido por 650 músculos y 206 huesos. Voy a hablar de los huesos primero. Fíjense ustedes, voy a tratar de explicarlo así, probablemente un médico me va a tirar la oreja así por la forma en que lo voy a explicar, pero voy a tratar de hacerlo como simple, como muy básico, ¿de acuerdo? Em, los huesos tienen un sistema tal, ¿ya? Que también es molecular y todo esto, ¿cierto? Que después le llamamos sustancia cuando ya las moléculas son más grandes y hay toda una configuración. Pero sí tenemos partes que se comen al hueso y tenemos actividades que generan huesos, que tienen que estar en un perfecto equilibrio, ¿de acuerdo? Para que el hueso se mantenga sano. Sí, el que se come los huesos, que va tomando, va corrompiendo el hueso, por así decirlo, ¿cierto? Avanza demasiado rápido, llegamos a una osteoporosis, llegamos a un problema óseo. Pero también si estos no trabajaran, entonces el que crea hueso, crearía hueso, crearía hueso, crearía hueso, crearía hueso hasta romper los tejidos y, digamos, deformarnos. Para que se imaginen ustedes cómo es este proceso, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el hueso, la salud del hueso se mantiene por impacto. ¿Qué significa? Significa que cuando yo impacto los huesos, se producen microfisuras, por así decirlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas microfisuras o microgrietas que se van produciendo llaman inmediatamente a los órganos, a los organismos, más bien dicho, ¿cierto? Que se vienen a tapar y a crear ahí esa zona que se agrietó, la vienen a rellenar. Por lo tanto, lo otro, lo que hacen, lo que se comen es que toman todo lo que son los residuos de los huesos y los van sacando. Entonces los dos van participando. Uno se va comiendo los residuos que van quedando del rompimiento y los otros van rellenando ahí, van construyendo. Y eso va haciendo que el hueso se mantenga, vaya ensanchándose lo suficiente para mantenerse firme y sólido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo acto de caminar, de saltar, ¿ya? De correr, lo que hace es que está ayudando a los huesos a mantener una solidez en sus estructuras. Por eso ustedes pueden, claro, si yo corro, ¿cierto? Probablemente las piernas, los huesos de los pies, de las piernas, las caderas, el esqueleto en cierta parte va a estar sintiendo el impacto y se va a estar beneficiando del acto de correr o de saltar. Pero los brazos se quedan un poco afuera, ¿cierto? Por eso que es necesario también hacer algún tipo de levantamiento, de levantar algún peso. O fíjense que hay un ejercicio súper simple y que es ustedes se paran cerca del muro, ¿cierto? Y ustedes se dejan caer hacia adelante y se contienen con las manos y se afirman con las manos. Y eso lo que está haciendo, este microimpacto, lo que está haciendo es sostener, entonces, mejorar la potencia y la calidad ósea de toda la estructura de los brazos. ¿De acuerdo? Ese era como un consejo. El músculo, la salud del músculo, se produce a través del movimiento. Bueno, la vida es movimiento. Si ustedes dejan mucho tiempo el agua en un charco quieto, ¿qué pasa con ella? Empiezan a salir hongos, ¿cierto? Alguitas y cosas y se empieza a echar a perder, se pudre el agua. Bien, toda la vida es movimiento. Y el músculo, especialmente, cada músculo, no importa si yo soy chico, grande, gordo, bajo, da lo mismo. Cada músculo en mi humanidad, ¿cierto? Tiene una capacidad de estiramiento. Está diseñado para estirarse a cierto nivel. ¿Qué hace este movimiento? Este movimiento hace que en la medida en que trabaja, y este músculo se tiene que mover porque las células activan, ¿ok? Como una chispa, así, mandan un brote de energía para que el músculo pueda hacer el movimiento. Pero en ese, le vamos a llamar chispa de energía, ¿cierto? Cada célula, para que se mueva el músculo, además deja un residuo. Después de haber hecho la explosión,
deja un residuo. Entonces, ¿qué hace este movimiento? Hace que el torrente sanguíneo le provea al músculo la cantidad de agua que necesita, la cantidad de oxígeno y nutrientes que necesita y arrastra los residuos que se generan por el trabajo celular. Por lo tanto, cuando uno se mueve, el músculo se ve forzado a tener que fortalecerse por cada exigencia que las personas van haciendo. Por eso es que los fisicoculturistas y todas las personas que practican estos tipos de deportes de fuerza, lo que va haciendo es que les va creciendo la musculatura y se van ensanchando, porque le van exigiendo al músculo y el músculo se va fortaleciendo. Y hoy día hay disciplinas que conocen cómo trabaja la musculatura y la pueden desarrollar, digamos, de una manera súper específica. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor movimiento podríamos, lo que hacemos es fortalecer al músculo. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa si yo no hago ejercicio? Entonces, no le llega la cantidad de agua suficiente, no le llegan los nutrientes suficientes, no le llega el oxígeno suficiente y se empiezan a acumular las toxinas del trabajo celular. O sea, estamos matando al músculo. Por esto mismo, hay dos enemigos tremendos de nuestra musculatura. Uno es la comodidad y dos, el sedentarismo. ¿Qué tiene que ver esto con el dolor? Harto. Cuando un músculo deja de tener el movimiento, ¿cierto? Y no tiene la suficiente agua y no tiene las suficientes nutrientes, entonces el músculo empieza como a resecarse y nosotros le llamamos contractura. El músculo se empieza a contracturar. Mientras no usemos el músculo, no hay problema. Pero cuando intentamos ahora, si en un momento el músculo estiró todo esto y ahora estira solamente hasta ahí, cuando yo pretenda estirarlo un poco más de eso, el músculo, o sea, en la mente inmediatamente lo que va a hacer es que va a mandar, pum, la señal a esa zona para impedir que tú sigas estirando el músculo. ¿Por qué? Porque si lo sigues estirando abruptamente o si lo haces abruptamente, vas a romper el músculo. ¿Ok? Y a eso le llamamos desgarro. Por lo tanto, lo primero que ocurre generalmente es que hay una contractura y después por sobreestiramiento se produce un desgarro muscular. Ahora, podría ser que el músculo también esté casi normal, que lo que le ocurre muchas veces a los deportistas, ¿cierto? Que ya entrenan, están asesorados, preparan la musculatura, pero también hay veces que ya llegan a un punto de fatiga muscular en el cual el músculo igual se contrae y les produce, igual pueden tener un desgarro. Y eso lo hemos visto muchas veces en muchos tipos de deportes, en realidad. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes cómo esta, esta actividad vital de la mente nos va cuidando, nos va dando esta información para que nosotros le prestemos atención y cuidemos el equilibrio, que significa equilibrio es igual a salud. O sea, cuidar la salud del cuerpo significa cuidar el equilibrio que éste debe mantener. Por lo tanto, amigas, amigos, es importante de que nosotros tengamos en cuenta de que el cuerpo necesita del movimiento. Hay veces que se me olvidó la cartera o se me olvidó la billetera y quedó en el segundo piso, me da lata subir el segundo piso. Bueno, cambiemos la mirada, o sea, qué alegría que tengo que subir al segundo piso. Qué alegría que tengo que usar mi cuerpo, qué alegría que tengo que usar escalera, qué alegría que digamos, puedo moverme. Porque tomemos conciencia de lo que significa estar, no sé, en una silla o estar alguna vez, si algunos de ustedes no han estado nunca con un pie enyesado hasta la cadera, yo sí lo he vivido,
Entonces, empiezas a darte cuenta de la maravilla que significa poder moverte libre, ¿ya? Pero ¿por qué tenemos que esperar a que ocurra toda esta desobediencia, toda esta inconsciencia para llegar a valorar lo que significa el movimiento? Entonces, amigas, amigos, las invito a que se muevan. Si no tienen actividad física, si no tienen plata para ir al gimnasio, si son muy de casa, bailen, dancen, salten. Dejen un espacio para que su cuerpo se pueda mover. Lo que les puedo recomendar, así que yo hago, bueno, yo tengo un pequeño gimnasio en mi casa, me lo he construido conociendo lo que conozco, tengo que hacerlo, ¿cierto? Eh, pero en sí, cuando no, lo que hago es practicar movilidad. ¿Qué significa esto? Significa que juego con el cuerpo. Juego a moverme, a hacer cosas que no son usuales, ¿cierto? Y juego a una especie de danza, vuelo, me balanceo, giro y hago cosas que permitan que los músculos no se vayan atrofiando. Entonces, no tengo que ir al gimnasio necesariamente. Lo que tengo que hacer es poner en actividad mayor cantidad de grupos musculares. Y como les digo, uno de los grandes problemas que nos trae el dolor es que es un limitante. Por lo tanto, si me cuesta agacharme, ¿cierto? Lo más probable es que yo lo que voy a hacer es evitar llegar a ese punto de dolor. ¿Y qué es lo que voy haciendo con eso? Es que voy restringiendo cada vez más el movimiento. Y entre más restrinjo el movimiento, mayor zonas de dolor se van creando. Ahora, ¿por qué yo no me doy cuenta de que se van creando mayores zonas de dolor? Porque en este proceso de evitar, pocas veces me encuentro con el dolor. Porque lo estoy evitando. Entonces de repente llega una situación en la que me obliga a tener que levantar algo, mover algo, y ahí es donde empiezan a aparecer las molestias, los dolores, ¿ok? ¿Por qué no atendí el mensaje a tiempo? ¿Ok? Ven ustedes que son temas que son, muchas veces no nos dicen, no nos enseñaron esto, deberían habernos enseñado cuando estábamos en el colegio, a lo mejor debieran habernos mostrado esto de esta manera, ¿cierto? Hoy día, bueno, Europa es mucho más notorio, acá no, todavía no se instaura de una manera más tan global o más general como lo hacen en otros países. Pero en otros países hay clubes de caminata. Aquí de a poco ya se está juntando gente de dos, de a tres, de a cuatro que se juntan a cierta hora en la mañana temprano y salen a caminar, pero no a, a caminar en el sentido de una conversación, no, caminar porque la caminata que realmente es beneficiosa es cuando tú haces una caminata rápida y a tranco largo. El caminar como camináis todos los días es lo que haces en la casa, o sea, no creas que eso te sirve para mantención, pero no va más allá. En cambio, cuando tú eh, haces una caminata un poco más rápida y a un tranco más largo, tienes que mover mayor porciones de tu cuerpo. Ahora, hay varios eventos mágicos también y maravillosos que ocurren cuando tú sales a hacer una caminata. Lo primero es que te cansas. Sí, eso es una bendición. Es una bendición porque jadeas, porque te obliga a tener que expandir tus pulmones, a tener que ingresar mayor cantidad de oxígeno y esa mayor cantidad de oxígeno te beneficia. También te ayuda a eliminar mayor cantidad de toxinas a través de ese jadeo y de ese cansancio, ¿ya? Te fortalece el corazón, mejora la calidad de funcionamiento de tus pulmones y todo tu cuerpo dentro está en un proceso de reactivación. Entonces son múltiples los beneficios, múltiples los beneficios. ¿Ya? Volvemos entonces a
a las diapos. Acá, ya. Entonces, tenemos claro que este es el lenguaje del dolor. Presten atención cuando hay un estado de tensión. Ahí hay que hacer elongación, estiramiento, suavecito. Y esta tensión la pueden ir eliminando justamente con el ejercicio que les estoy diciendo. Hagan una danza, bailen, giren, muevan las diferentes partes del cuerpo en la dirección que más les plazca. Lo importante es que esto se eh, sea una continuidad. O sea, no sea bien de vez en cuando, sino que lo integremos dentro de nuestras rutinas cotidianas. ¿Ya? Bueno, el dolor es una experiencia subjetiva y multifacética que varía considerablemente de una persona a otra. O sea, no todos interpretamos, algunos tenemos una capacidad de soportar el dolor a un nivel intenso y otros no tanto, ¿cierto? Aunque no existe una escala universalmente aceptada para medir el dolor de manera precisa, la ciencia utiliza algunos recursos, digamos, con los cuales empieza a medir el dolor. En este caso, este es el nivel científico. Yo no lo mido, en esta técnica lo mido de una manera diferente, ¿ya? Pero de todas maneras podemos ocupar parte de esto. El dolor puede clasificarse según diferentes dimensiones. Por la intensidad, en la que yo uso, se refiere a la fuerza o severidad del dolor, desde leve hasta insoportable. Generalmente se usan varias escalas. Yo utilizo una escala simple que es de 1 a 10. El cero no se usa porque se supone que no existe el dolor, ¿cierto? Uno ya empezamos con dolor leve, ¿cierto? Que podría ser una tensión inclusive, estaría dentro del nivel 1 o 2 más o menos. Después la incomodidad podríamos pasar al 3. La molestia podríamos pasar del 4, etcétera. Y así podríamos ir catalogando los dolores de acuerdo a la pauta anterior. Y cuando llegamos al dolor agudo, podríamos hablar de un nivel 10 ya. O sea, en escala de 1 a 10, vamos a decir que el 10 sería el tope, ¿cierto? Así que también lo miden por el tema de la duración, o sea, cuánto tiempo has tenido el dolor a través del tiempo, ¿ya? La calidad del dolor describe la naturaleza del dolor, si es un dolor punzante, quemante, sordo o eléctrico. Todo esto para nosotros, desde esta perspectiva, son simplemente códigos. Nos da lo mismo si es así, si es así, si es allá. Identificamos el código y lo podemos manejar sin problema. ¿Ya? Y la ubicación. Aquí en este caso, sí, la ubicación es parte del código de la mente. Porque la mente tiene que indicarte cuál es la zona que está siendo afectada, ¿ya? Y aquí voy a hacer la siguiente aclaración. Esta sensación que tenemos de que el dolor está como adentro, así como en la parte profunda, de repente, que son parte de las definiciones que nosotros damos, cada una de esas definiciones que damos es parte de un código, o sea, es un código. Eso que está adentro es un código, que está como profundo es otro código y que está como que me clava es otro código. O sea, todas las características del dolor, cada una de las características es un código específico. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ocupar en sí lo que es la intensidad y vamos a ocupar fundamentalmente lo que es la ubicación porque para poder saber qué zona está afectándose. ¿Ya? Esta figurita que ustedes van a ver aquí al lado es como si pudiéramos ver a un ser humano en sus dolores, lo veríamos más o menos como esto. Tanto el dolor físico como el dolor emocional está proyectado sobre nuestro cuerpo y son figuras. Y estas figuras tienen estas características, tienen forma, tienen color, tienen tamaño, ¿cierto? Y tienen una ubicación específica. Aquí como vamos a ver a continuación, el dolor y las emociones son códigos vibracionales. Por eso que producen esta sensación como de molestia, como de que están generando algo. ¿Ya? Lo primero importante que debemos conocer es que justamente el cuerpo en sí no está diseñado para soportar el dolor. Si bien es cierto, es una información necesaria, pero no puede permanecer mucho tiempo. Y la idea es resolverlo. O sea, el dolor está hecho para eso, para resolverlo de una u otra forma.
A pesar de que la mayoría de las veces nosotros lo resolvemos a través de medicamentos que anulen la información, que anulen la señal, ¿cierto? Pero eh, tenemos que tener en cuenta de que no estamos interpretando, no estamos haciendo lo correcto al interpretar la señal, ¿ya? Ahora, el dolor, diferente de lo que opina la medicina y de lo que conoce la medicina, el dolor es un inhibidor del proceso de regeneración y de sanación. No solo inhibe el movimiento, sino que también inhibe esas acciones. Por lo tanto, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes eliminan el dolor con este sistema, van a ver que se van a regenerar más rápido y van a recuperar la movilidad de la musculatura de una manera mucho más rápida que cualquier sistema. ¿Ya? Toda emoción o sensación negativa es un indicador de un desequilibrio o malestar, de algo que no es positivo para el cuerpo. Esa es la función que tienen las emociones negativas, porque si ustedes ven, ustedes tienen una emoción positiva, ¿cierto? El cuerpo se siente feliz, ¿ya? Pero si ustedes sienten una emoción negativa, es como parte de decir que hay un dolor en la práctica. Es un estado negativo para el cuerpo. Y en la medida en que el dolor persiste, ¿cierto? Se empieza a producir no solamente un daño a nivel físico, sino que además se empieza a producir un desgaste emocional. Dígame que un dolor de muela no es desgastante. O cualquier dolor, un dolor de cabeza también, observen cómo se pone el cuerpo, cuál es la actitud que toma la persona y cómo empieza a decaer en su funcionamiento, en sus niveles de energía, en sus conductas, en sus reacciones emocionales. Por lo tanto, lo que busca la mente es que nosotros reconozcamos y busquemos la forma de restablecer el equilibrio del cuerpo. En este caso, eh, les voy a anticipar que las emociones y el dolor para la mente son un solo sistema, son, un solo sistema de codificación, ¿ya? Pero en este caso, a pesar de que son lo mismo, en el caso del dolor, el punto de manifestación siempre es específico porque tiene que apuntar hacia la zona que está siendo afectada. En cambio, las emociones pueden estar esparcidas por todas partes en nuestro cuerpo, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí me voy a referir a un tema bastante particular que es el famoso dolor fantasma, ¿ya? El dolor fantasma es aún un misterio para la medicina de nuestros tiempos y existen diversas teorías del por qué se podría generar, ¿ya? Pero como aseguro anteriormente, el dolor es un código energético proyectado sobre nuestro cuerpo. Ahora, yo digo nuestro cuerpo, pero aquí en este caso, lo que hace es que como el dolor, parte del código es la posición, ¿ok? No es solamente la forma, el tamaño, el color que tiene, sino también la posición es parte de un código, ¿ok? Por lo tanto, esa zona que muchas veces son amputadas, mientras sostenga el código, en esa zona, la mente va a seguir sintiendo el dolor, porque es la mente la que siente el dolor, ¿ya? Esto significa que todo dolor es solo mental, sin importar cuáles sean las causas que afectan al cuerpo. Ustedes pueden tener, por eso que si ustedes revisan, por ejemplo, algunos rituales que se generan en algunas tribus en las cuales caminan por carbones encendidos o por piedras calientes o por espinas, ¿cierto? Sin sangrar y sin producirse daño, es porque lograron aislar la información de la mente. De hecho, si ustedes buscan en internet, en Estados Unidos, hay a ver, como una agrupación, llamémosle, porque no le podemos llamar secta, pero una agrupación que lo que hacen ellos es demostrar que es tal su nivel de fe que pueden beber venenos
que pueden comer vidrios y dejarse morder por serpientes y un montón de otras pruebas más para demostrar que su fe es así de poderosa en que el cuerpo no le hace absolutamente nada. Y no le estoy mintiendo, es una información que está ahí, búsquenla y van a encontrarla. ¿De acuerdo? Entonces, esa fe, claro, mueve montañas y mueve también a la mente. El poder de la fe es tremendamente poderoso y ustedes ven que en muchas religiones se asegura eso. ¿De acuerdo? Entonces, llegar al dominio de la mente ya hay en muchas disciplinas también de Oriente, en las cuales se llega a tal dominio de la mente que por más que golpeen el cuerpo, que por más que lo corten o por más que se ensarten cosas, las personas no sienten dolor. ¿Ya? Aquí me estoy yendo, estoy explicando un caso extremo, pero lo que quiero es que tomen en cuenta el tremendo poder que tiene la mente sobre nuestro cuerpo. ¿Ya? Como veremos más adelante, la mente es quien experimenta absolutamente todo lo que ocurre en nosotros. Absolutamente todo. Y aquí, en el caso del dolor fantasma, mientras persista el código en el archivo mental, la persona seguirá sintiendo el dolor. ¿Ya? Pero este registro, como casi todo lo que codifica la mente, puede ser eliminado del archivo mental. Vamos a hacer un ejercicio un poco más adelante para que vean ustedes todo lo que yo le he ido explicando, cómo esto se lleva a cabo de una manera completamente práctica. ¿Ok? Bien. Entonces, el ser humano coexiste con cientos de dolores cada día. Pero, como les decía adelante, como nosotros cada vez que sentimos un dolor, la mente lo que hace es que te inhibe para que no llegues a los puntos de dolores, se va generando muchos otros dolores a los cuales nosotros no entra en nuestro campo de conciencia. Y quiero que observen algo aquí. Voy a parar de nuevo esto. Voy a, voy a tener un momento esto. Quiero que observen lo siguiente ahora. Este pequeño movimiento que estoy haciendo acá, ¿cierto? ¿Ok? Esto tan cotidiano para nosotros que es lo que hacemos todo el día y tomamos un montón, diversas cosas, herramientas y cambiamos la posición. Bien, este movimiento quiero que observen que está siendo comandado por estos ligamentos extensores de los dedos, que está aquí, ¿cierto? O sea, si yo aprieto ahí, ustedes lo van a ver, ¿cierto? Pero también para que se produzca este proceso de apriete, hay una relación entre estos y esos otros, esos que están allá, ¿ok? ¿Logran ver la movilidad que hay? ¿De acuerdo? Ok, ahora, cuando se produce un desequilibrio entre la capacidad de moverse de estos y de estos otros, ¿cierto? Si no están en un estado de equilibrio, entonces yo no puedo realizar el apriete en una forma sólida, firme y segura. ¿De acuerdo? Porque este, a lo mejor, si se deteriora el de atrás, ¿cierto? No va a dejar que este otro recoja lo suficiente. Lo va a estar reteniendo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, y si este otro no recoge lo suficiente, este otro no va a poder seguirlo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que si bien es cierto, este se puede enfermar, pero va a arrastrar también a esta parte del cuerpo. Y si este se enferma, ¿cierto? Se contractura o se deteriora, ¿cierto? Entonces también afecta a este movimiento y afecta a este movimiento y a este movimiento y también a muchos otros movimientos que yo realizo de manera cotidiana o que debería realizar con completa normalidad. Entonces, cada vez que se va echando a perder un músculo, va afectando a otro y ese a otro y a otro, porque no hay ninguna función en el cuerpo que la realice un solo músculo, ni siquiera esto. Nada. ¿De acuerdo? Entonces, son un conjunto de músculos que participan, que se coordinan. Algunos hacen la tarea hasta cierta parte y después dejan el trabajo porque se la pasan a otro y así van haciendo una especie de postas entre ellos para poder realizar toda la movilidad que tenemos y que realizamos en lo cotidiano. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, todo lo que estoy señalándole con respecto a la movilidad es crucial para que nosotros tengamos una calidad de vida buena y por sobre todo para que tengamos una calidad de vejez buena. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy día, no importa la edad que tengan, están construyendo su futuro. Hoy día es cuando ustedes tienen que preocuparse de qué va a pasar o cómo van a estar ustedes en 5 años más, en 10 años más, en 20 años más, en 30 años más. ¿Ya? Eh, es hoy día la tarea. Por lo tanto, todo el tiempo que ustedes dejen pasar sin preocuparse de este vehículo, que ustedes ven como ya eh, los diversos eventos que lo van comandando, y después vamos a ver muchos más todavía, que son de cómo se comanda este cuerpo, que es un vehículo. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidarlo, y para cuidarlo tenemos que tomar conciencia de lo que ocurre con esto, con la forma en que esto funciona, y favorecer ese funcionamiento. ¿De acuerdo? Vamos entonces de nuevo a esto, ¿ya? Entonces decimos que em, el ser humano coexiste con cientos de dolores cada día, pero la mente se puede focalizar solo de a uno en uno. Esto es súper importante, ¿ya? Este foco o toma de conciencia es fundamental para poder trabajar sobre el dolor. El dolor que no entra en nuestra conciencia sigue oculto. Solo cuando aparece lo podemos trabajar. O sea, podemos hacer algo, realizar alguna acción sobre él. Otro aspecto importante es que un músculo o parte del cuerpo pueden contener muchos dolores en un espacio reducido. Para poder actuar sobre el dolor, debemos permitir que nuestra conciencia lo identifique, a partir de lo cual podemos modificar sus parámetros. ¿Ya? Ahora, si no lo entienden todavía, lo vamos a entender enseguida. Para tener una referencia del cambio realizado, se evalúa el dolor en una escala de 1 a 10, en donde 10 es el máximo de dolor percibido por la persona. Por lo tanto, como vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer también una evaluación previa de qué nivel, como es completamente intuitivo, ¿cierto? Eh, Autorreferencial. Entonces, da lo mismo cuál es la escala que le asignen los demás. O sea, solamente nos vamos a preocupar de cómo lo siento yo y qué nota le asigno. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el antes y vamos a ver el después. Entonces, a continuación veremos algunas estrategias para el manejo del dolor. Pero antes, quiero que mostrarles algunos testimonios de... El primero que vamos a ver es un testimonio de un cáncer de un cáncer a distancia, ¿ok? Quiero que me comenten si se ve bien. Parece que lo puedo mostrar abajo. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, Guillermo. Ya, súper. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Le, soy de Concepción y quería dar mi testimonio. Bueno, a mí me diagnosticaron una discopatía lumbar múltiple, lo cual era mucho el dolor. Ya no podía caminar bien, ni siquiera podía vestirme sola. No se ve la pantalla, profesor. ¿Perdón? Tengo tiempo. Y por medio de un amigo, No está ¿Perdón? viéndose la escena, no está viéndose la escena, solamente la Es voz. audio, es que es un audio solamente. Ya. Ok. Ya, profesor. No, gracias por la acotación, porque era que es necesario. una entrevista de don Guillermo en el Mega, me la mandó y pude saber de él. Me costó conseguir horas porque había mucha gente hasta que logré llegar a él y mi cambio fue al tiro.
Y desde entonces he llevado una mejor calidad de vida. Volví a trabajar, ya hago mi vida prácticamente normal. Pero eso no es todo. Con el pasar del tiempo que me estuvo tratando él, yo tengo una sobrina, Tania Parragué, la cual le diagnosticaron de la noche a la mañana un cáncer. Ella tenía 19 años. Ella le gustaba respirar, tenía mucha tos, no dormía. Era terrible verla. Bueno, su cáncer era un cáncer linfático. Era muy doloroso, ella tenía mucha tos y bueno, le pedí a don Guillermo si él me la podía ver. Él vino a verla acá al hospital a Talcahuano, donde la estuvo tratando y después en la casa. La casa a la hora que fuera, él nos dijo que lo llamáramos. Y bueno, Tania me decía, me pedía que por favor lo llamara a 3, 4 de la mañana y él siempre tuvo una muy buena disponibilidad para atenderla a la hora que fuera. Él trabajaba con ella y ella sí la hacía dormir, ella descansaba. Bueno, lamentablemente ella partió. Su cáncer ya estaba muy avanzado, pero gracias a él tuvo sus últimos momentos más tranquila, más relajada. Y se fue. Ese era mi testimonio y darle muchas gracias a don Guillermo por su tiempo, por su disponibilidad para a la hora que fuera a molestarlo. Eso uno no lo paga por nada. Gracias, don Guillermo, y toda mi familia le dice gracias. Bien, ese es el primer testimonio. Y ahora, como yo les mencionaba hace poco rato del dolor fantasma, también en una oportunidad que estaba en Santiago, fui a una entrevista de una radio y bueno, una auditora en la radio me llamó, perdón, o sea, no paré espera un poquito. No, ya. Ya. Vamos a sacar este. Ya. Eh, Dejen conectarme de nuevo. Acá, ya, ahí estamos. Les comentaba de que, entonces una auditora me llamó y me preguntó si acaso a través de esta técnica se podía trabajar el dolor fantasma. Y yo le dije que sí y que después de que terminara la audición, ella me llamara al teléfono que habían dado en la radio y le podía ayudar. La verdad es que la atendí el primer día, la atendí y se sintió bastante bien. Y ahora, después el segundo, le pedí permiso y grabé el audio de la segunda sesión que tomó conmigo al otro día, ¿ya? Entonces esa es la que les voy a presentar ahora. Mm, mm, por otro lado, perdón. Este. También es un audio por si acaso, ¿ya? Lo vamos a adelantar un poco esta cosa. Eh. La mitad. Ya, ok, ya. Ya, y lo que estaba doliendo era la parte, bueno, la parte ausente, el dolor fantasma, ¿cierto? Claro. Ya, perfecto. Claro. Sí, ahora, ¿qué tratamiento estaba siguiendo para eso? Nada, no se puede decir nada contra el dolor fantasma, no, o sea, no puedo tomar, no hay tratamiento, uno puede tomar paracetamol, algún medicamento, pero Ya, más de eso no, porque en realidad no existe. ya, Es la pero mente que tiene creado eso. correcto, no, eso, absolutamente. Ahora, veamos esa zona fantasma, ese dolor fantasma, digamos, de ayer que trabajamos a hoy día, ¿cuánto ha disminuido, considera usted? Ha De- disminuido, ¿Qué nivel estaríamos ahora? ya debemos estar como en 7, Ya, ok, bien. ¿Qué hace falta para que lleguemos a 5, por ejemplo? que se me quite el dolor ¿De? de mi dedo. Ya, ok, vamos a esa parte entonces. Vamos a ese dolor. Ya. ¿Ya? ¿Empezamos? Ya, de mi
Chao. Perfecto, vamos. ¿Ya? Ok, avísame cuando esté limpio. ¿Ya? ¿Estoy limpio? Perfecto. ¿El dolor del dedo salió completamente o siente que queda? Estoy molestia. Molestia. Queda como pequeña molestia. ¿Ya? Limpiemos esa molestia ahora. Ok, Ya. identifique la molestia y la vamos Ya. a limpiar. Ya la tengo de vista. De acuerdo, empezamos. Mitad. Perfecto. Avíseme cuando pase, por favor. Ya. Avíseme cuando esté limpio. ¿Pasó? Perfecto. Vuelva a evaluar entonces esa zona. Tengo que tener el botón. Ya bajó a un nivel 2 en este momento. Sí. Ok, que revise lo que hace falta limpiar para que dejemos completamente limpio, hija. ¿Ya? Ok, identifique. ¿Ya? Ok, vamos entonces. ¿Está limpio? Perfecto, bien. ¿Cómo siente ahora, hija? No tengo molestia. Tengo dolor. Ya. Diríamos que toda la zona fantasma, digamos, estaría limpia. Sí. Siente que está limpia ahora. Siento que está limpio porque está todo el molestia. No me duele. Perfecto, ok. La voy a tratar de llamar el jueves entonces, ¿le parece? ¿Ya? Ya. ¿Ya? Un abracito, que esté muy bien, ya. Oye, Bendiciones. muchas gracias que- Igualmente a usted. Ya. Ahí volvemos. Entonces, amigas, amigos, a ver. Eso es un poco, ¿cierto? Para que vean ustedes, digamos, a través de esos testimonios de lo que les estoy diciendo. O sea, el dolor es solamente mental, ¿ya? La mente lo crea y lo proyecta en un espacio como una información que nosotros debemos tomar en cuenta para poder emprender una acción correctiva con respecto a lo que está sucediendo con nuestro cuerpo. Y lo otro que le he ido señalando es cómo hacer también acciones preventivas, o sea, no esperar a llegar a los dolores para recién empezar a resolver la situación. Nosotros podemos anticipar cosas a través justamente de ejercicio, a través de todo lo que hacemos, o sea, la alimentación, los tipos de ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora vamos ya, me comparto esta. em, Aquí, ahora sí, vamos a ver esta lámina y de ahí vamos a empezar con el ejercicio para terminar, ¿ya? Bien, todo dolor es un código que posee una forma, un tamaño y un color. ¿De acuerdo? Quiero que vayan pensando ya, vayan tratando de identificar dolores porque vamos a hacer un trabajo a continuación, ¿ok? Bien, esta forma, tamaño y color son parte del código del dolor, ¿ok? El dolor es un código, pero tiene códigos de código, o sea, en este caso, la forma es un código, el tamaño es un código, el color es un código, la posición es un código y todo lo que compone es código. Todo es un sistema de códigos, ¿ok? Cada dolor es único. En el tamaño de una uña pueden existir múltiples dolores, ¿ok? Cuando hablo de esto, les digo que, por ejemplo, un punto gatillo puede tener una milésima de milímetro y puede ser tremendamente doloroso, ¿ya? Entonces, pueden haber muchos dolores en un espacio muy pequeño. Y para obtener un resultado verdadero, el dolor tiene que ser atrapado por la conciencia. Si no lo metemos dentro de la conciencia, si no tomamos conciencia del tamaño que tiene, la forma que tiene, el color que tiene, entonces no lo vamos a poder trabajar. No importa, además, si el dolor es de pasado. O sea, ¿qué significa esto? Significa que si yo cuando chico me caí en la bicicleta y me pegué en una rodilla y ustedes me pueden contar esa historia, es porque todavía está el dolor escrito. No está en un estado activo. A eso se le llama un estado recesivo. O sea, está ahí, ¿cierto? Pero también les puede explicar por qué de repente se le reactivan ciertos dolores, ¿cierto? Porque te dicen, "Ah, me duele la rodilla, pero no sé por qué, porque no me caí, no he hecho nada", pero de repente se activan
dolores que fueron históricos, por así decirlo, que son históricos que se están activando. Porque para que yo los pueda verbalizar tienen que estar en mi archivo mental. Y si está en mi archivo mental, en algún momento se puede reactivar. ¿De acuerdo? Y aquí en rojo es por esto, porque la participación de la conciencia es prerequisito para obtener un resultado eficaz con el dolor. ¿Ya? Si no entra en el estado de la conciencia, no somos conscientes de ello, no lo podemos trabajar. Entonces, amigas, ahora yo les voy a pedir, ahora vamos a trabajar y en este sentido les voy a pedir, somos poquitos, somos 19 nomás, ¿ya? Eh, Bien, voy a activar el chat acá. Bien, ok. Ahora yo les voy a dar algunas instrucciones que por favor les voy a pedir que las sigan al pie de la letra. ¿Ya? Vamos a, primero a lápiz y papel a la mano, imagino que tienen, ¿cierto? Y les voy a pedir que identifiquen tres dolores. Entonces van a poner dolor uno, van a describir así como a grosso modo en qué parte está, no va a poder llegar a una posición específica, pero en qué es en la espalda, en la paleta, en la escápula, si quieren decir, en el cuello, o sea, ese es más o menos así como un general, pero definirlo, ¿de acuerdo? Y van a anotar ahí entonces, dolor uno, posición, la forma aproximada a qué se parece. El tamaño también es aproximado y el color que le ven, que le notan, nada más. Entonces, dolor uno, dolor 2, dolor 3. Vamos a trabajar con tres técnicas para que vayamos viendo. Si pueden, ahí en su teléfono también está el chat. Me gustaría que después entraran en el chat y me fueran respondiendo, cada una fuera respondiendo en el chat de acuerdo a las preguntas que yo les vaya haciendo. ¿Ya? Entonces, primero, primero hagan el dolor uno y me lo describen. Escriban ahí simplemente posición, forma, tamaño, color. Escriban el resultado nomás, nada más. No escriban esa palabra, sino color. Escriban verde si lo ven verde, tamaño de una moneda, por ejemplo, de 100. O sea, traten de hacer el parámetro así aproximado. Escriban todos dentro del chat, por favor, como un mensaje. ¿Ya? Voy a cambiar a modo galería ahora. Ahí estamos todos. Ahí sí. Ya los veo. La mayoría. Entonces, eh, empezaron a escribir, ¿sí? Vayan escribiendo en el chat, vayan escribiendo el resultado que encontraron para el dolor número uno. ¿Les complica? Les complica, parece. De los teléfonos yo creo que se van a complicar. Ya, ok. Acá, por ejemplo, ahí ya tiene punzor, tamaño pequeño, círculo, color amarillo. Bien, a eso. Ve eso. Ya, ahí se empezaron a llegar algunos. Ok, para tener alguna noción más o menos y saber después qué pasa con aquellos que pudieran sentir que no les funciona. Bien, súper. Ya, Gilda. Ok, bien, súper. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Lo que estamos haciendo es tomar conciencia, ¿ya? Y así se toma conciencia a través de identificar la posición, la forma, el tamaño y el color, ¿ya?
Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la primera técnica que se llama la técnica del molde. Recuerden lo primero antes de trabajar en esa técnica, con esta técnica, recuerden ustedes que en una zona pueden haber varios tipos de dolores, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que quiero que también presten atención de paso a lo siguiente. Presten atención que cuando ustedes trabajan un dolor y ese dolor lo eliminan, el primero, el que sigue ya no es igual al anterior. Siempre hay una diferencia, ya sea en su forma, ya sea en su tamaño, ya sea en el color. Siempre hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es un código diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes vayan comparando entre el que saqué y entre el que tengo ahora y después cuando saco el que sigue y el que sigue. Aquí hay un evento súper importante. Hay que realizar un proceso de depuración. Este proceso de depuración significa que saco capa hasta que llego a un estado de equilibrio. Logro restablecer el equilibrio. Probablemente ustedes se van a preguntar, pero ¿y si saco el dolor no es peligroso? No, no es peligroso, al contrario, es beneficioso. ¿Por qué? Porque se acelera, este proceso acelera el proceso de regeneración de los tejidos. Permite una mayor cantidad de circulación de la sangre también. ¿De acuerdo? Entonces, van a ver ustedes que es tremendamente beneficioso. Además, acelera la cicatrización. ¿Ya? Yo he trabajado con personas que se han quemado, pero significativamente, y después del tratamiento y de unos cuantos tratamientos ha desaparecido completamente las cicatrices de las manos. ¿De acuerdo? Entonces, confíen en eso. Bien, empezamos ahora entonces. La primera técnica se llama el molde. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver ahora, vamos a poner las manos del tamaño que vemos del dolor. ¿De acuerdo? Y no vamos a perder de vista lo que estamos viendo del dolor. Luego, cuando ya hemos determinado con las manos el tamaño del dolor, yo lo que voy haciendo es que voy juntando las manos como achicándolo o haciéndolo desaparecer. Cuando mis manos se juntan, simplemente resbalo uno con la otra y no hago nada más. Listo. Y vuelvo a chequear. ¿Ok? Bien. Entonces ahora lo que hacemos es chequear si aparece otra estructura, volvemos a poner las manos del tamaño que la vemos ahora y repetimos el proceso y reparamos. Volvemos de nuevo, si es más chico, vamos viendo, repetimos el proceso y seguimos limpiando de esa manera. Vamos, eso es. Ok, entonces, chequeen ahora, ¿cierto? Cuando esté limpio, levantan la manito para avisarme de que ya completaron el proceso. Ya, entonces repito, el proceso es el siguiente. Tomo conciencia de la posición, forma, tamaño, color y pongo en mis manos más o menos el tamaño que yo veo del dolor. Luego, lo que hago es que sin perder de vista lo que va sucediendo con el dolor, yo simplemente voy achicando y resbalo. Vuelvo a revisar, repito el ejercicio del tamaño que lo veo ahora y junto, resbalo. A lo mejor lo voy a ver más chico, hago la figura que yo la veo, del tamaño que la veo y hago lo mismo, junto y disuelvo. Y si es más chico, suelto hasta que termina de limpiar la zona y ahí levanto la mano o aviso que ya terminé. Si pueden usar la manito de que aparece abajo puede servir también, pero ya, bien. Pregunta nomás, ¿que tienes pregunta, Carolina? ¿No? Que tenga, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta para que vayamos viendo? Significa que funcionó. ¿Sí? Bien. ¿A todos les funcionó? ¿Sí? ¿Sí?
Ok, sí, ya, perfecto, súper, bien. Entonces, anotaron el procedimiento, anótenlo. Entonces, identifico primero, pongo las manos para determinar el tamaño y lo voy disolviendo y repito hasta que desaparezca completamente el proceso. Siempre que yo hago un proceso, lo primero que hago, o sea, apenas termino y resbalo las manos, a continuación voy a la zona de nuevo. Eso siempre tiene que ser la mecánica. Resbalo las manos y voy a la zona a ver qué es lo que queda. Y vuelvo a hacer el molde. Eso se llama el molde por lo mismo, porque es como un molde que hago con mis manos respecto del dolor. ¿De acuerdo? Bien. Como la base Como la base es la misma, en el sentido de que identifico, ¿cierto? Posición, forma, tamaño, color, yo ahora puedo aplicar cualquier técnica. Por eso quiero ahora que tomen si el dolor uno ya lo eliminaron, busquen el nivel 2 ahora, o sea, el dolor número 2. ¿Ya? No, no van a aplicar la misma técnica del molde, vamos a aplicar una técnica diferente, ¿ya? Ahora es como si atrapáramos el dolor con una mano, ¿de acuerdo? Entonces yo acá ahora lo imagino en mi mano el dolor, ¿eh? Que es una proyección, ¿de acuerdo? Ya identifiqué posición, forma, tamaño, color y ahora lo proyecto en mi mano como si fuera una plataforma. Y ahora tomo y lo elimino, lo saco del sistema. Cuando yo hago esto, lo tomo y lo saco, no tengo que botarlo, simplemente lo que hago es esto porque yo modifico el código con eso. ¿De acuerdo? Y vuelvo a revisar de nuevo, siempre es lo mismo. Termino el proceso y voy y reviso lo que queda. Y si queda algo, nuevamente pongo la plataforma, lo tengo cuando ya está proyectado, lo tomo y lo saco del sistema. Bien, comentarios ahora. ¿Cómo les fue? Abran su micrófono, por favor, para que me vayan contando lo verdadero. Si funcionó, funcionó. Si no funcionó, para explicarles por qué no funcionó o por qué pudo haber no funcionado. ¿Ya? ¿Cómo te fue, Mónica? Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. Eso. Abran sus micrófonos, por favor, para que vamos. Ya, mientras tanto, abre el micrófono, Mónica. Dominga, ¿cómo te fue? Eh, Bastante bien. ¿Sí? Ya después de la tercera empezó a bajar. La cuarta ya menos y después quedó en nada. Genial, súper. O sea, pues anduvo bien entonces, ¿sí? Sí, ¿Sientes anduvo que, bien, sí. sientes que puedes internalizar la técnica, que la podrías replicar después? Sí, sí, ¿Sí? me costó menos ahora que la primera. Ya, La perfecto. primera me costó más sacarle. Incluso Ya, hasta el final casi me quedaba igual un poquito. ya, ok, Así claro. que sí, Pero lo mucho, importante es que mucho vayas mejorado. tomando conciencia de cómo cada vez en cada acción que tú realizas cambia el código, porque es otro diferente. O sea, no creas tú que no funcionó, no, siempre va a funcionar. O sea, el que queden más son varios, son como capas en realidad. Entonces hay que Ya, seguir y seguir y seguir hasta eliminar las capas, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí, ok. gracias. Mónica, cuéntame Ah, ahora, sí, sí. ¿cómo te fue? Eh, a mí me fue más o menos nomás, Ya, ¿por qué? porque, porque yo siento que, no sé, el dolor tiene que desaparecer. Esa es la Es que idea. tienes que hacerlo, repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que llegues a. Ahora, si te fue más o menos nomás, ¿qué significa? A ver, tenemos una cosa es que no haya funcionado. Si te fue más o ¿Ya? menos, significa que bajó, pero que no es lo suficiente. No llegaste a un nivel Claro. perfecto. Entonces hay que Yo creo aclarar. que me faltó tiempo. ¿Ah? Me faltó tiempo. ¿Sí? ¿En cuál de las Ahora, técnicas? en la primera, En la del molde. claro.
Ya, ok. La puedes hacer mientras tanto y me comentas después. Ya voy a seguir preguntando, ¿ok? Juan Ok, Carlos, ¿cómo te ok. fue? Abran sus micrófonos para ir preguntando. Ya, mientras Juan Carlos pelea con el micrófono, hablemos. Elisita, ¿cómo te fue a ti? A ver, yo o sea, sigo, mira, el jueves me torcí el pie, me hice no sé si es 15 algo serio, no Ya, podía ni apoyar el pie, y con la técnica, la única forma, empecé la técnica, me quedé como media hora en un estacionamiento y he ido todos los días, y ya la verdad es que el pie ya lo apoyo, no tengo problema, lo único está morado, pero ya. el dolor ya ha ido, y ahora lo que me queda es un globito así chiquitito, así que yo para mí la técnica la uso para los dolores físicos, todo. Ya, qué bien, súper. Bueno, Ahora me ella, siento hay, perfecto. hay varias alumnas o antiguas, así que ya son, tienen un Sí. cierto expertise en aplicar la técnica. Ok, Juan Carlos, todavía estás contigo. Carolina, mientras tanto. Juan Carlos, ahí Ya, está. Ya, Carolina, después Juan Carlos. sí, acá se escucha, Sí, ya. Bueno, yo afortunadamente no sufro mucho de dolor a mi cuerpo, la verdad. Es ya, como que amanezco todos los días bien, digamos, pero últimamente tengo un leve dolor en el tobillo, digamos, en uno de mis tobillos, no en los dos, pero algo muy leve. ya. Entonces, ahora, claro, la técnica, bueno, me imagino que habrá que hacerla más veces. Lo Ahora que sea me necesario. concentré, claro, lo que pasa es que ahora me concentré más en anotar la técnica, todo más Ah, que, ok. pero sí hice ejercicio ahora, pero como comento es bastante leve mi dolor, Ah, así ya, que, ok. Ya. pero sí Bueno, siento que funciona. practicarla y después para la otra clase, si tienen preguntas ahí, pueden ir podemos ir aclarando, ¿ok? Gracias, Sí. Carolina. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Ya, ¿se escucha ahora? Sí, ¿Se escucha? súper. Sí, bien. Ya, ya. El tema lo tengo en el antebrazo. Es Ya, un problema que lo llevo acumulado hace como 2 semanas. ya, Es como una especie de desgarro que tengo aquí en el antebrazo. ya. Y eso me ha preocupado, pero sigo trabajando. O sea, a lo mejor me falta hasta un poco de reposo. Puede ser, claro. ¿Entiende? Puede ser. Se ha ido agudizando un poco, pero hasta hoy día no me había preocupado. Y Ya, justo con esta clase que tú haces, toca Claro, justamente el tema que en sí, pues, del dolor. ya, Y la verdad que al hacer el ejercicio pienso que tengo que seguir de acuerdo. repitiéndolo para ir, para Ya, ir, sí, pero en cada paso que hiciste, ¿notaste algún avance? O sea, alguna disminución, algo? sí, algo sentí como que me estaba convenciendo que si yo le mando esta señal a la mente, la mente me va a decir que, que el dolor no es tan terrible, Ya, pero pero no, no, me no, falta, no. me- sí, Mira, ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? ya. Quiero que me digas, yo voy a poner las manos acá. ¿Tu dolor en el antebrazo es de este tamaño o es más chico? Mira la pantalla nada más. ¿Puedes ver mis manos o no? Ahora, no sé en qué posición puse la pantalla que no veo no Ya, veo ok. toda la pantalla. ¿No me ves a mí? No te veo. Ya. No importa, lo vamos a dejar ahí para Se que me lo fue. practiques después. Como de repente nos encontramos por ahí, no, te Me la voy a veo yo explicar. nomás. ¿Ah? Me cuesta. Ya, sí, Ya, bien. no te preocupes, ahí lo vamos a ver. Ya. Ya. Muchas gracias. Lo dejamos pendiente, trata de practicarlo y vemos la otra sesión cómo te ha ido. ¿Te parece? Ya. Ok, Ya, muchas ok. gracias. Ya, listo. Ok. Mabel, ¿cómo te ha ido? Sí, bueno, yo he estado más o menos con mis dolores porque estoy dejando algunos medicamentos ¿Ya? y ha sido un poquito complejo
Ya, porque, bueno, hoy día se puede decir que amanecí un poquito mejor, ya, pero estoy de a poquito y bueno, con estos ejercicios me han ayudado mucho, ya, me ok. han ayudado Recuerda que mucho. todos los síntomas o sensaciones, todas pueden aplicarse con el mismo sistema. ¿De acuerdo? Ok, Así es que estoy contenta porque dejé unos medicamentos que tomé años y siento que he tenido bastante avance. qué Así bueno, que bien. Dominio, trabajando con la mente, eso es. ¿Ya? bien. Ok, gracias, Mabel. A ver, Berito, Berito, ¿tienes ahí? Tú estás con tu audio apagado. Verónica o Gilda, mientras tanto, Verónica, les pegó el micrófono. Yo no sé. Tiene dos Verónica, pues profesor. No, ¿dónde? ¿Qué? No, yo veo una sola. Bueno, es que tengo problema acá, tengo tengo una sola. No sé quién sería. No veo más. Mira, No, pues veo. Verónica y la Talaverito y Japan. Ya se Ah, fue. Ah, se fue. ya, pero no importa. Ay, ok, vamos contigo, Verónica. Verito Cañete. Lo que pasa Ya. es que pues, No, tengo problemas, no sé por qué se ven las imágenes bastante grandes, pero ya, no veo el total de las personas, a pesar de que está configurado para que se vieran 49 personas, se supone que deberían aparecer en la pantalla. ya. En realidad me aparecen 2, 4, 6, 8 personas me aparecen. Ya, Y hay coméntame. 17, hay 17. Bueno, yo estaba Ya, trabajando un vicio que tengo acá, que ya, justamente que un día estaba con el hielo, ah, trabajando con el hielo, así ya, que, claro, me hice mi forma y trabajé con el molde y sacándomelo ahí con el ya, viento. ya. Así que, Yo- bueno, trabajando eso y ha bajado el dolor porque tengo un vicio ya que me está dando, estoy haciendo un trabajo repetitivo y claro Ya, que me está claro. viciando en este caso, es una cosa muy extraña. Ahí, ¿Ya? ahí vemos lo que les voy diciendo de cómo el cuerpo, o sea, cómo la mente te va informando con respecto al uso del que estamos haciendo del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ya, Ok. profesor. Muchas gracias. Pucha, entonces, si hay 19 no sé, para no, vamos a hacer dos más. A ver, Magdalena, ¿cómo te fue? Gilda, sigue, Hay perdón. Gilda 17 primero. profesor, ¿Ah? Sí. 17, Ya. No, quedan yo pensé 17 que yo me estaba compañeros. basando en que habían estas 8 nuevas, por eso que estaba preguntando una a una. Ya vamos a hacer las últimas dos, No, 17. Gilda y Magdalena, para que Ya. no la hagamos tan larga. ¿Ya? El, Gilda, cuéntame, ¿cómo te fue? el molde Eh, con... Perdón, Gilda Estamos primero. hablando de Sí, Gilda primero. Ya, Que- ok. Hola Magda. Eh, eh, disminuyó bastante. Lo hice Ya, con un dolor de espalda ya, y disminuyó bastante. ya. Ok. Bien. Gracias, Gilda. Magda, Yo trabajé con el molde del cuello, disminuyó casi a cero, pero se corrió, o sea, ya. estuvo para otro Ya. lado. Qué bueno. Y, y la Dale, no. espalda, claro, el otro hay que seguirlo trabajando, es el otro Claro, dolor, claro. ¿cierto? Y el de la espalda también disminuyó harto, pero no se ha quitado. Ya, perfecto, súper. Ya, ahora hay que, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que obviamente estos son como terapia express, pues, o sea, no estamos dedicados así específicamente a sanar en profundidad algo, estamos solamente pauteando para que ustedes capturen el ejercicio, el modo de hacer el ejercicio. Y voy a aprovechar el comentario que, por eso pregunto de repente a diversas personas, porque por los comentarios que hacen me van pauteando de cosas que puedan estar faltando. Una cosa, por ejemplo, que me resalta de lo que dice Magdalena recién, es que el dolor se corrió y eso no existe. El dolor no se corre. Lo que hace la mente es que cuando limpia una parte, como ya no tiene que estar focalizada ahí, el foco de la conciencia se cambia de lugar. Por tanto, no es que el dolor se haya corrido de aquí hacia acá, pues si no andaríamos todo el día detrás de los dolores. Pero entonces, simplemente lo que hace, ¿ok?, es que la conciencia de ustedes se cambia. Entonces, se limpia uno, ya no tiene necesidad de estar ahí, entonces lo que hace es que se va a otro. Y pasa lo mismo cuando hay un dolor que tiene una intensidad, ¿cierto? Hay veces que
ocurre este fenómeno, supóngale. Voy a tratar de explicarlo acá. Entonces, el primero que le llama la atención es este porque es el más agudo y es el más crítico, por así decirlo, ¿cierto? Pero ¿qué va pasando? De repente, cuando yo voy trabajando y va desapareciendo, en algún momento este se transforma en menos crítico que este otro de acá. Entonces la conciencia se cambia a este otro ahora, por así decirlo. Pero no es que el dolor se haya corrido, sino que lo que va pasando ahí es que yo voy dejando este inconcluso, ¿cierto? O sin sanar completamente, porque este otro le llamó la atención a la conciencia. Y así va haciéndose el juego, pero no es que el dolor se vaya corriendo, ¿ya? Entonces, amiga mía, amigo mío, para que ustedes vayan de a poco, practiquen. Todas las técnicas son técnicas que son archi probadas, y tanto, más de 30 años, o sea, sí, más o menos, probando las técnicas que han funcionado bien. Si no, no me podría dedicar a trabajar sobre el dolor de partida. Imagínate lo que significaría que no diera resultado, ¿ya? Entonces... sé que las técnicas funcionan harto y que hay que seguirlas afinando y las podemos ver, responderlas en las preguntas ok, gracias Mónica, dice que disminuyó bastante el dolor ahora que lo está trabajando. Va la última pregunta de Carolina. Sí, Carolina, pregunta. Sí. Sí, lo que pasa es que me quedó una duda con respecto a las dos técnicas que usamos, que una es hacer una especie como de bola, digamos, e ir achicando, y Sí. la otra es atrapar el dolor. Pero en el fondo uno puede aplicar la que a uno le estime más Y si quieres o cuál es la inventar, diferencia de... Ah, y si quieres inventar tu propio sistema, lo puedes hacer porque ya tienes la base de la estructura. Así que da lo mismo. No quieres tirar una ya, pantalla, sí. lo puedes. De hecho, yo tenía una de mis alumnas, eh, tenía una de mis alumnas que se inventó un basurero parecido al basurero de Windows y tiraba todo al basurero. Así estuvo mucho tiempo tirando Ah, a un basurero de Windows, te cae el dolor y lo tiraba dentro de un basurero. Así se eliminaban los dolores. Entonces. ya, Puedes inventar tu propio sistema. Aquí me acaba de preguntar si el dolor gracias. Ya. Me preguntaban si el dolor puede cambiar de forma. No, el dolor no cambia de forma. Vuelvo a insistir, lo que tú haces cuando tú ves que hay otra forma, estás con otra unidad de dolor, lo que significa que la otra la sanaste o la sacaste. O sea, es como saco una capa, ¿cierto? Y aparece otra debajo. La de abajo va a ser distinta a la anterior, porque son todos los dolores únicos y distintos. Entonces, para la persona que preguntó, no sé por qué no la veo acá, pero es eso. O sea, simplemente cuando tú ves otra forma es porque estás en otro código, en otro dolor. ¿Ya? Así que agradezco montones su paciencia, su perseverancia y espero que nos podamos ver la próxima semana. Pero antes de cerrar, vamos a cerrar con esta lámina, que es Gracias por importante. la respuesta, Guillermo. Ok, ya. Déjame ver esta que eh, quiero que veamos el próximo capítulo, amigas, amigos, se refiere al impacto de los miedos en nuestra vida. Aquí voy a dejar en el aire algunas preguntas. ¿Sabías que los miedos son programas de sobrevivencia? Bueno, están acá, ¿cierto? Más o menos ahora lo van entendiendo. ¿Que son los mayores limitantes en el progreso de la humanidad? ¿Sabías que cada día se manifiestan muchos de ellos sin que nos demos cuenta? ¿Sabías que producen una gran cantidad de enfermedades físicas y psicoemocionales? ¿Sabías que en algunas circunstancias nos pueden causar la muerte? ¿Sabías que son la base de la mayoría de las manipulaciones religiosas, políticas, sociales, etcétera, que experimentamos? Así que ahí, ¿sabías tú que existe el negocio del miedo? Bueno, a esto le vamos a dar vuelta en el próximo capítulo, ¿ya? Así que los dejo invitados y si quieren invitar a más personas, siempre van a estar a tiempo porque van a poder revisar los capítulos pasados en YouTube, ¿ya? Así que les dejo un gran abrazo, que tengan una excelente Ya, semana y nos vemos en el gracias. próximo capítulo, ¿ya? Que Muchas estén muy bien. gracias. Chao. Chao.